Buenos días a todos. Como sabéis, esta sesión que aquí os presento se va a dedicar a una revisión general de algunos aspectos ya perfilados en clase, pero en los que ahondaremos a través del análisis de una narrativa representativa dentro de las letras japonesas actuales por autoras mujeres. Esta narrativa, como sabéis, se titula Agujero, Anna en japonés, de la autora Hiroko Oyamada. Procederé a daros algunos aspectos generales y vuestro será el trabajo para desentrañar algunas cuestiones y reflexiones finales que os propongo y que nos servirán de pie para seguir investigando sobre la materia. Os voy a plantear aquí un recorrido de lectura pasando algunos aspectos generales de nuestro texto, de Agujero, de nuestra autora, del contexto contemporáneo nipón y el japonismo, en su relación con la cultura y la literatura, y después haré una breve introducción de la novela Agujero y ya os propondré las cuestiones para la reflexión que luego elaboraremos más profundamente en clase. Nuestra lectura, como sabéis, fue merecedora de uno de los galardones más importantes de las letras japonesas actuales, que es el premio Akutagawa, concedido en 2014, el mismo año de publicación de la novela, y no ha sido traducida al español hasta 2021, en la edición de Impedimenta. Nuestra autora, nacida en 1983 y, como sabéis, considerada una de las jóvenes promesas de las letras niponas actuales, es originaria de Hiroshima, donde estudió también un grado en literatura japonesa en la universidad de esa ciudad. Y, como sabéis, condensa algunas de las características esenciales más representativas de la literatura japonesa actual, y por eso ha sido seleccionada, y en concreto esta obra, para servir como referente a partir del cual expandir otras características a otras obras y a otras autoras. Bien, su bibliografía es aún exigua, pero suficientemente notable. Traducidas al español tenemos dos novelas, La fábrica, Koyo, y Agujero, Anna, y ya posteriores, El jardín Niwa y La isleta Kojima, que todavía no han sido traducidos al español, amén de otros relatos recogidos en ediciones independientes o integradas en otras de sus obras, como ocurre en la edición de Impedimenta, que se incluyen dos relatos adicionales distintos de la propia obra de Agujero. En cuanto al contexto contemporáneo nipón y el japonismo, como ya hemos esbozado en nuestras clases, hay una serie de aspectos esenciales que debemos tener en cuenta desde nuestro punto interpretativo como receptores occidentales, con una cultura muy diversa, con una lengua muy diferente y con toda una serie de valores interpretativos que condicionan nuestra lectura. Tenemos una cita muy interesante de un artículo extraído del País, publicado en agosto de este año, hablando del impacto del japonismo a día de hoy en España, ¿no? Esta fascinación por este mundo tan distante y tan distinto, pero del que tenemos tantísimas referencias, como he querido demostrar, con todas estas fotos referentes a muy distintas realidades culturales japonesas, pero que de alguna forma nos impactan o nos han impactado históricamente. Y como dice Patricia Almarcegui, el cambio ha sido fulgurante. Hubo un deseo de Japón, una fascinación y atracción irresistibles por un mundo de ensueño, un espacio del deseo y por lo tanto de ausencia, una imagen para soñarse en otro mundo, el de las antípodas, más profundo, ligero y descentrado. Pero bueno, lo que nos interesa aquí, aparte de las cuestiones que ya sabemos, son las que tenemos más información en Occidente, rituales, tradiciones estéticas, gastronomía, manga, anime, tecnología, videojuegos, artes marciales. La literatura es lo que aquí nos interesa.
y los aspectos de la literatura que no nos son tan conocidos, esos valores, esos aspectos culturales que manifiesta la literatura y que no compartimos los occidentales, son los que os voy a presentar aquí. Y estos son las cuestiones, os las listo aquí y a continuación os las voy a explicar brevemente. Por ejemplo, la distancia y o conexión entre el mundo tradicional y contemporáneo, muy típico de la cultura japonesa. Las creencias sintoístas, la religión sintoísta, muy alejada de nuestras propias creencias de raíz cristiana, fundamentalmente. El valor del trabajo, la familia y el rol de las mujeres en la sociedad, fundamental en Agujero y fundamental en muchas obras, novelas por autoras japonesas actuales, y la estética cultural y artística, basándonos en rasgos generales. Bueno, en cuanto a la distancia y conexión y evolución entre el mundo tradicional y ritual y un mundo contemporáneo y tecnologizado, sabemos que en Japón se producen estos enormes saltos entre lo tradicional, lo ritual, lo anclado en las visiones más arcaicas y lo más novedoso. Esto os lo ejemplifico con la evolución de la empresa Nintendo, ¿no? Que en su momento, en finales del siglo XIX, producía naipes florales, los famosos Hanafuda, y que luego a partir de los años 70 pasó a ser conocido, bueno, pues como uno de los gigantes del videojuego y de las videoconsolas. Sabemos, y en esto no vamos a incidir, sobre la gran importancia y el gran salto que supuso la revolución literaria y cultural que trajo consigo la era Meiji desde 1868 a 1212. Este gran salto entre el aislacionismo japonés, originado en el shogunato, en los diversos gobiernos militares del shogunato, y la apertura al exterior, que tuvo tanto impacto literario con la llegada de la era Meiji, ¿no? Y con obras representativas como Soy un gato y todas las demás obras de Soseki. El sintoísmo, lo conocemos bien, es una religión o un sistema de creencias indígena de Japón, de tipo animista, basada en el culto a los kami, a estos espíritus de la naturaleza, que pueden estar encarnados en animales, en plantas, en elementos diversos del terreno, ¿no? Y a ellos se unen pues otras creencias como el budismo, el taoísmo, el confucianismo, y que tiene un enorme impacto literario. Lo vemos en numerosas obras canónicas y obras más de tipo secundario, y también en el cine, ¿no? En el cine de Miyazaki está absolutamente presente este valor de la espiritualidad sintoísta. En cuanto a los pilares que señalaba de la sociedad japonesa, tenemos el trabajo, ¿no? Es un valor fundamental, y la familia, ambos entendidos en un sentido muy estructurado, muy rígido y muy jerárquico. Sabéis del método Kaizen, el camino de la continua mejora, que las empresas japonesas ponen en práctica, ¿no? Y basado en los principios de Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, y que claramente pues, nos hablan de esta rigidez y de esta jerarquización. Esto ha tenido, como sabemos, también un impacto enorme en la literaria y en lo artístico, donde vemos que todos los excesos de este celo laboral aparecen representados de distintos modos y con gran preeminencia en la obra de autoras, ya que como mujeres se vivencia todavía más este impacto. Sobre todo lo sabemos en el plano relacionado con la falta o la ausencia total de conciliación y equilibrio en las familias y demás problemáticas sociales. Aquí os ejemplifico esta cuestión, ¿no? Sabemos con las ilustraciones de Tetsuya Ishida, donde el individuo, digamos, se siente abrumado, se ve completamente abrumado y socavado por las restricciones y las imposiciones laborales. Esta perturbadora, ¿no? Obra de prisionero, de este niño, este joven incapaz de salir de las estructuras educativas en este caso.
La familia sabemos que es profundamente patriarcal y fue uno de los puntales es uno de los puntales de la sociedad nipona hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Incluso sabemos que se consideraba como una institución IE y que consistía en un grupo familiar amplio cuyo epicentro era el descendiente varón primogénito y abarcaba padres, esposa e hijos, ostentando el primogénito, el cabeza de familia, la autoridad legal sobre el resto de la familia, pasando la herencia a él, al primogénito, y dejando al resto de descendientes, hijas e hijos, libres o abocados, mejor dicho, a integrarse en otras unidades familiares. Pese a la modernización y occidentalización que subsiguió a 1945, muchos valores se han mantenido y han conservado un enorme peso social. Sabemos que la reverencia a los mayores, la preponderancia del varón, la importancia de contar con descendencia, se ve pues incluso en el anime contemporáneo, el anime de consumo general, que podemos incluso ver en la televisión hoy en día. Aquí otro ejemplo en esta línea de Tetsuya Ishida, y vemos que en literatura esto también tiene un impacto, aunque sabemos perfectamente que en la literatura japonesa el número de autoras es muy significativo, es muy significativo. Aquí tenéis unas buenas ejemplificaciones. En cuanto a la estética, siguiendo los principios que establece Donald King en los placeres de la literatura japonesa, 4 serían los elementos esenciales del arte japonés y de la literatura japonesa. La sugestión, es decir, esbozar más que marcar con claridad, de ahí que a veces sintamos que las tramas son ambiguas, que no ocurre nada. En el caso de Yamada sabemos que ella adopta este principio intentando que el lector sea el que interprete o imagine los detalles de la novela a su manera. La irregularidad, sabemos que según la tradición nipona la virtud radica en lo incompleto, en lo asimétrico. Eso lo vemos en ejemplos como la cerámica Bisen o en los haikus u otras formas poéticas irregulares o de estructura irregular de la tradición japonesa. La sencillez, una tendencia hacia lo depurado, lo limpio, lo natural, lo carente de ornato, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo tenemos en la comida, que como bien señala Kini, se diferencia de otras gastronomías, de otras tradiciones culinarias asiáticas, mucho más proclives a abusar, como quien dice, de salsas, de picantes y de otro tipo de condimentos mucho más vistosos. Lo efímero y la impermanencia, esa sensación de delicadeza, de fragilidad, que a veces nos transmiten las historias, que a veces acontece en las creaciones niponas, tiene que ver con este gusto, por este elemento, esta búsqueda de la belleza en aquello que se va, en lo caduco, en lo imperfecto. De ahí tenemos pues, esta gran apreciación de los cerezos en flor y de la cerámica rota, ¿no? De la cerámica kintsugi. Y bueno, tras este repaso general, estas son características que vosotros, con tranquilidad, ahora vais a tener que aplicar a vuestra lectura de agujero. Sabéis que tenéis que tener agujero leído y con todas estas pautas que yo os he dado, tenéis que aplicarlo a la novela y responder a una serie de preguntas que yo os voy a plantear y luego procederemos en sesiones posteriores a ver cómo eso se expande o eso es aplicable a otras narrativas actuales por mujeres. Sobre agujeros solo os digo, sabéis, la inspiración le llegó a la autora, bueno, pues en un hecho anecdótico, ¿no? Iba paseando en bici, aquí tenéis la cita, iba paseando en bici y aplasta una cigarra. Ella en principio cree que está muerta, pero al aplastarla siente la vibración del cuerpo del animal, ¿no? Y eso de alguna forma le sirvió para, fue el acicate para escribir una historia sobre una mujer que mata a una cigarra con su bicicleta. A partir de ahí, digamos, se desencadena la acción. Y en una segunda fase, la autora nos comenta que, bueno, sufre una especie de atasco y lo que le ayuda a completar la historia es un sueño, el soñar con un tanuki no es un tanuki, es un animal negro no identificado que va cavando agujeros y a partir de ahí, digamos, se despierta
digamos, el resto de la narración. La estructura. Sabemos que es una novela breve, que no tiene capítulos y que no están titulados, y que la estructura podría ser tripartita, de acuerdo a 3 inflexiones que tenemos en la acción. La primera sería la introducción de la protagonista y su marido, y el traslado laboral de su esposo, que los lleva a cambiar de domicilio, y las circunstancias personales en las que su vida comienza a desenvolverse en el nuevo entorno. El grueso de la historia, que incluiría cambios de tipo insólito que se suceden en la cotidianidad de Asahi tras encontrar a un animal inidentificado, y un breve cierre donde tras un evento familiar se interrumpen los sucesos extraños y se produce una cierta vuelta a la normalidad. El próximo día veremos si estáis de acuerdo con esta estructura, si para vosotros es una estructura sólida y válida. Vamos a pasar a lo que, digamos, os va a dar pie a las cuestiones va a dar pie a estas cuestiones de reflexión. Son 8 cuestiones que vamos a repasar. Primero, ¿qué os ha inspirado, qué te ha sugerido el título de la novela? Y si creéis que tiene algún tipo de simbolismo y con qué estaría relacionado este. El segundo, el estilo de la prosa de llamada y los recursos que emplea y la dificultad de lectura. Tercero, en cuanto a la visión tripartita y los acontecimientos que jalonan la trama, si estáis de acuerdo con esta segmentación, creéis que hay otra más adecuada. Cuarto, ¿qué efecto te ha provocado el que la novela sea en primera persona? 5, ¿cómo aplica o cómo deberíamos aplicar la etiqueta de realismo mágico que tantas veces se ha empleado para referirse a esta y otras creaciones de Yamada, si concordáis con ello o no? Luego, la sexta pregunta, la cuestión de los elementos que aparecen en la novela relativos al mundo laboral nipón, la precariedad laboral, los excesos horarios, la desigualdad femenina. ¿Cómo creéis que la autora está transmitiéndonos una crítica tras de esto, si creéis que esto está ocurriendo? ¿Y por qué creéis que la novela se inicia con la renuncia al trabajo de la protagonista y finaliza cuando está a punto de incorporarse a un nuevo trabajo? ¿Qué simbolismo hay detrás de esto? En séptimo lugar, cuestiones como la soledad, el aislamiento, la incomunicación que dominan la existencia de Asahi o de Asha cuando comienza a vivir en su domicilio. ¿De alguna forma creéis que es una reflexión sobre las circunstancias de la sociedad nipona actual? Y finalmente, una de las cuestiones más intrigantes de la obra es que la protagonista parece desconocer informaciones muy básicas sobre su marido y su familia política. ¿A qué creéis que responde esto? ¿Qué objetivo cumple dentro de la obra o creéis que cumple dentro de la obra? Y con esto vamos a concluir estas cuestiones. Como sabéis, como ya sabéis que procede la dinámica de nuestro trabajo, lo que quiero es que esbocéis una serie de respuestas, que os suscite una reflexión, una cierta reflexión sobre vuestra lectura y vuestra interpretación del libro, y que a partir de ahí, con este esbozo, el próximo día en una sesión presencial demos lugar a un debate y demos lugar a una serie de intercambio de pareceres para sacar una serie de conclusiones que nos llevarán a extender nuestro análisis a otras novelas representativas de la tradición literaria japonesa actual. Y con esto me despido y os emplazo a la próxima sesión presencial. Gracias a todos.